Bienvenidos a KJV Bible Stories, Isaías 19b. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra, habla a nuestros corazones, ve nuestras necesidades, nuestras situaciones. Ayúdanos, Señor, y especialmente ahorita al estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla. Nosotros somos insensatos delante de tu palabra. Danos sabiduría y arrepentimiento, Padre. Bendice tu palabra y esté conmigo al grabar este video. Perdón nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 19b es del 6 al 10. 6, 7, 8, 9, 10. El río apestará y se secará el embalse. Se secarán las cañas y los papiros. Miren qué bonito está este río Nilo en Egipto. Es increíble que todo está seco. Sana and they shall run far away. Mira, aquí me faltó una letra. And they shall run far away. Rechazar o que apesta el río. Ok, cuando se seca va a apestar. Nahar, the rivers, el río. Y claro que específicamente no dice el río Nilo, pero ese es el río principal o el más grande de Egipto. Dalal shall be emptied, será vaciado. Languidicen, disminuir. Harab and dried up, vacío, seco. Yeor, the brooks, el río. Masor, of defense, embalse, presa. Cane, the reeds, las cañas, carrizo. Es otro nombre de esas cañas, ok, que se llaman carrizo. Soup o sap, no sé cómo se pronuncia. And flags, plantas acuáticas como el papiro. O sea que no dice papiro aquí, pero es una planta acuática como el papiro. O sea que no tiene un nombre específico, ok. Kamal shall wither, perecen. Ok. Vamos a ver ese comentario del púlpito. Y rechazarán los ríos, más bien los ríos se estancarán. ¿Quién lo dice eso? Shaney. ¿Quién es Shaney? Nunca he leído un párrafo de él, excepto que lo que tengan aquí en el biblehub.com. Pero no he visto un comentario completo de Shaney. Y no sé nada de él. Pero bueno, probablemente se refieren a los canales como en Éxodo 7:19. Véase The Pulpit Commentary. Esto lo vamos a quitar porque this is the Pulpit Commentary. Qué interesante. Te está diciendo, vea a lo que dice el Pulpit Commentary de Éxodo 7:19. Ok. Se vaciarán los arroyos de defensa. Algunos traducen esto como arroyos de Egipto, tomando Matzor aquí como Misraim, que es el nombre de Egipto, pero en nuestra traducción es más contundente y puede mantenerse. Los arroyos de defensa son aquellos que hasta entonces formaban los fosos alrededor de las ciudades amurallas. Lea Isaías 37:25, Nahum. Esto CF, no sé ni qué significa. Scripture reference, no dice eso. Commentary, no sé qué significa CF. Voy a leer esos versículos. Nahum 3:8. Los juncos y los carrizos se marchitarán. Juncos, carrizos, espadañas y plantas acuáticas. Ándale, yo le puse con la Q.
Mira. Ok, se aprende todos los días, ¿verdad? Ok. Ah, de todo tipo, plantas acuáticas de todo tipo abundan en los remansos del Nilo y en los numerosos estanques y pantanos, perdón, vinculados en su desbordamiento. Estas formas de vegetación serían las primeras en marchitarse si ocurre una inundación deficiente. Inundación significa demasiada agua. Interesante, comentar el púlpito. Y aquí vemos Éxodo 7:17, así dicho el Señor. Ah, aquí le hace falta un acento. Thank you. El Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. Otro acento acá. ¿Y ahora qué pasó? No se me quiere. A ver, ahí está. Yo soy el Señor, he aquí yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán y hedará el río y tendrán asco los egipcios de beber el agua del río. Dios en el tiempo cuando su pueblo estaba en Egipto mandó esas 10 plagas, ¿verdad? La primera plaga fue esta, que hizo que las aguas del río Nilo se volvieran en sangre. Ok. Y con esto fue el resultado que iba a pesar el río. Pues en este tiempo que Dios volvió a repetir un castigo para Egipto, le seca su río. Ok, de cual aún queda apestoso el río, pues. ¿Por qué queda apestoso? Porque los peces, los animalitos, las criaturitas que están en el río se mueren y van a apestar, ¿ok? Y tendrán asco los egipcios de beber agua del río. Se vuelve a cumplir la historia, ¿verdad? En ese tiempo. Otra cosa que se me olvidó decirles que yo pienso que el orden haya sido mejor el 19 primero y luego el 18, porque el 19 está hablando de un tiempo pasado y el 18 está hablando de un tiempo futuro. Pero así Dios lo quiso, ¿verdad? Es su orden. Castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad. Haré cesar la soberbia de los orgullosos. Y mira, este versículo lo agarré de nuevo en el último versículo. Ok, haré cesar la soberbia de los orgullosos y humillaré la altivez de los tiranos. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas decir: justo eres tú, Señor, que eres el que eras y el que has de ser, porque así has juzgado. Porque derramaron la sangre de los santos de los profetas y tú les dices a beber sangre, porque son dignos. Hay las 10 plagas para Egipto. Hay una plaga es como un castigo, ¿verdad? En ese tiempo de Isaías 19. Y en el futuro va a haber 7 plagas para los malvados en los últimos días. Y esta es una de otras plagas, que derrama su copa el ángel y las aguas se convierten de nuevo en sangre, como la primera plaga para la tierra de Egipto en el tiempo cuando los israelitas vivían ahí. Okay. Nota cómo se cambia esta cosa cuando le cambio de pantalla. Ok. Habrá lugares vacíos, versículo 7, en el río, junto a la desembocadura del río. Nota cuántas veces dice río: 3 veces.
Y todo lo que está sembrado junto al río se secará, será movido y no habrá más. Ustedes saben, no voy a pronunciar el hebreo correcto, pero ahí le voy a dar una tratadita, ¿ok? Ara, the paper reads, lugar vacío. Yeor, ya se la saben, el río Nilo. Aunque no dice Nilo, ese es su río principal, ¿ok? The Brooks, río Nilo. Y esta palabra yo creo que se dice P o P, no sé. The mouth, al borde. También dice ahí la boca del río. Yeor, the Brooks, de nuevo el río. Coal, and everything, todo, o cada cosa, cada persona. Misra, sown, campo para sembrar. De nuevo, Yeor, by the Brooks, río. Yabesh, ya me acordé. Shall wither, secará o marchitar. Secar o marchitar. Nadab, be driven away, movido, disperso. In, no sé si se pronuncia, ¿verdad? Pero ahí yo estoy tratando. And be no. Así dice la KJV. Ok. No más existir. Solo es la palabra no en el original, no. Pero si tú ya le tienes que suplir, no more es la palabra que queda colgando sin una palabra original que te das cuenta que es una palabra suplida. Y para demostrarte esto, vamos para... ¿dónde estoy? Isaías 19. Versículo 8, ¿verdad? O 7, perdón. Be no more, aquí dice no more. En las RSB, en la KJV, no more, que es una palabra suplida porque solamente la palabra es no. ¿Ves? No hay una palabra para more. Be no more. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver este párrafo. A la desembocadura de los ríos o del río, porque el enfoque es el río más importante. Algunos lo traducen como terraplenes, pero en realidad se refiere a la fuente misma que rara vez se seca, aunque los torrentes o ríos cesen por desembocadura. Se refiere pues al nacimiento del río. Yo aquí tenía un enlace del Google AI y es lo mismo que dice este párrafo de John Calvin, que es la desembocadura del río, ¿ok? Es el nacimiento del río que se secará de tal manera que ninguna parte del país podrá ser regada. Aunque la fuente del Nilo se encontraba a gran distancia, el profeta no sin razón amenazó con que ese río de cuyas aguas dependía la fertilidad de casi toda la tierra se secaría en su mismo nacimiento, pues en esa región rara vez llueve, pero el Nilo la abastece cada año. Si ese río se desborda, aunque sea escasamente, amenaza con la escasez y el hambre. Por lo tanto, cuando el profeta amenaza con que se secará, quiere decir que todo el país será estéril. Pues esta razón también dice que incluso en su misma desembocadura de donde brotan las aguas, habrá escasez de agua, de modo de que en ese lugar las hierbas se marchitarán. Comentado de John Calvin. Ok, este es un comentario que lo busqué en una página, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, no está en Bible Hub, ok, no lo he visto, es Kaufman ahí. Dice, esta es una profecía de desastre económico total para Egipto, provocando
Por el peor de los desastres posibles en esa tierra, la desaparición del río Nilo. Las sequías severas ocasionales en África que interfieren con la crecida anual del río han ocurrido con la suficiente frecuencia como para que durante siglos se hayan llevado registros públicos que detallan las pulgadas exactas de la subida y bajada del río. El registro público se lleva en el Cairo de la subida, aquí decía en Cairo, de la subida y bajada diaria del río. Cuando el Nilo sube a una altura inferior de 18 pies, una hambruna desastrosa es el resultado seguro, porque el río no se desborda cuando sube a una altura superior de 24 pies. Una hambruna es casi igual de segura, porque entonces el agua no drena lo suficiente pronto como para permitir la siembra de los campos. Ahora, nota donde está subrayado o entre las comillas. Ese comentario es de J.R. Dunmello, página 424. Pero todo este párrafo aquí es el comentario de Kaufman sobre la Biblia. O sea que Kaufman agarró el comentario de otro para arreglar su comentario. Jeremías 44:13, porque castigaré a los que habitan en la tierra de Egipto, como castigaré a Jerusalén con la espada, con el hambre y con la peste. ¿Ok? Y la multitud mixta que estaba entre ellos cayó en un deseo irrefrenable. Y los hijos de Israel también lloraron de nuevo y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Versículo 5. El enfoque de este versículo de Números es enfocarnos cómo era la abundancia de pescado en Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos libremente en Egipto, de los pepinos y los melones y los puerros, que significa leeks, y las cebollas y el ajo. Entonces, ¿qué está pasando? Dios está dando un castigo a la tierra de Egipto, como ya vimos, por sus pecados, ¿verdad? Y uno de los pecados que no me acordaba es que sí, la tierra de Egipto, sus habitantes eran muy orgullosos. Ustedes recuerdan al faraón, cómo mentía que los iba a dejar ir y luego volvía. Los pescadores lloran y lamentan. Los pescadores llorarán y lamentarán, todos los que echan. ¿Por qué todos llorarán, lamentarán? Futuro. Porque esta es una profecía del futuro, ¿ok? Que ya se cumplió. Si lo leyéramos hoy, para hoy, dijéramos lloraron pasado, ¿ok? Pero lo leímos tal como está escrito. Y aquí se me hace que hay otro espacio extra. Todos los que echan anzuelos en el río, y ellos se debilitarán, los que extienden sus redes sobre la faz de las aguas. Ana also shall mourn, llorar. Dayag, the fishers, los pescadores. Abal, and shall lament, lamentar. Ko, ya la habíamos visto esa palabra, ¿verdad? O, todos. Salak, they that cast, arrojar, aventar. Yeor, in the brooks, río Nilo, para que no se nos olvide cuál. Aunque si hay otro río ahí que se llama Tigris, creo. Haka, engo, anzuelo de pesca. Paras, and they that spread, extienden o extender. Mechmoreth, nets, red de pesca. Al, upon, arriba, sobre. Panim, panim no tiene una palabra en el lenguaje. ¿Ves que tiene una flechita? No tiene una palabra en la KJV, en el Blue Letter Bible, perdón. Versículo 8. Ahí está la flecha. Panim no tiene
una palabra en inglés, ¿ok? No sé por qué me es una palabra. No sé por qué no le pusieron una palabra, aunque. Ay, I don't know. Panim significa el rostro de las aguas, ¿ok? Rostro. Debieron de haber puesto aquí rostro, quizás es un error, yo qué sé. Pero ahí se los dejé para que vean, porque yo puse eso también. Ok, ¿y dónde me quedé? La flechita, la faz. Mayim, the waters, aguas, amal. Shall languish, languidecer, debilitar. Esa palabra languish no me gusta, porque no es algo que yo uso. Y languish es debilitar, ¿ok? Pero también si te debilitas mucho, pues puedes buscar en el diccionario. Ok. Y dice que languish o languidecer no es morir, ¿ok? Yo antes pensaba que sí era. Entonces escuchamos ahí: los pecadores llorarán y lamentarán, todos los que echan anzuelos en el río, y ellos se debilitarán. Ay, la lengua. Se debilitarán los que extienden sus redes sobre las faz de las aguas. Los pescadores también en este versículo y los dos siguientes, el profeta describe las calamidades que caerían sobre varias clases de los habitantes como consecuencia de la disminución de las aguas del Nilo. La primera clase que menciona son los pescadores. Egipto se menciona en Números 11:5 como productor de grandes cantidades de pescado. Recordamos el pescado que comíamos, y eso es un párrafo de lo que acabo de leer anteriormente. Esas flechitas no me gustan, pero ni modo, ¿verdad? Recordamos el pescado que comíamos libremente en Egipto, el Nilo, dice Diodoro. Y no sé qué significa, pero bueno. Abundan cantidades increíbles de todo tipo de peces. Lo mismo era cierto para los canales artificiales o los estanques, ¿verdad? Los lagos y los depósitos de agua. Y aquí, ¿por qué dice esto? Y la razón por qué dice eso, porque el versículo 10 vuelve a hablar de esos estanques, ¿ok? Herodoto, volumen 2, página 93, dice que producían grandes cantidades de pescado en el Nilo en la época de desbove. No sé qué desbove es. I have no idea qué es eso. Desove, la época de desove. A ver qué párrafo es para buscarlo. Barnes, ¿dónde sobre la Biblia? ¿Cómo se escribe? Desove. Dice: la época del desove es el periodo del año en que los peces, anfibios, reptiles y otros animales acuáticos liberan o ponen sus huevos. Esta temporada cambia según el tipo de especie, lugar, y suele coincidir con cambios en la temperatura del agua o las fases de la luna. Ok, ahora ya entendemos que es desova. Dice: se mueven en vastas multitudes hacia el mar. Tan pronto como termina esa temporada, abandonan el mar, remontan el río e intentan recuperar sus habitantes. Habituals. ¿Qué dice aquí? Ay, no.
Quizás dice habitantes habituales. A ver. Sin embargo. They move in vast multitudes. To regain their accustomed homes. Remontan el río e intentan recuperar accustomed hunts. Sus habituales cacerías. Es lo que dice aquí. As soon as the season is over, they leave the sea, return up the river, and endeavor to regain the accustomed hunts. Endeavor to retain. A ver, lo voy a traducir aquí, a ver qué me dice. El Google Translate es bien horrible, ¿eh? Bien malo para traducir. Le doy una F. Una F minus. Se esfuerzan por recuperar sus lugares habituales. Okay, that sounds a lot better. Ahí dice hunt, pero en sus lugares donde cazan, ¿verdad? Okay, ahí está. You could have done a better job when I translated it. Pero bueno, ya ni modo. Sin embargo, como muestra de su credulidad y también de la atención que dedicaba a la historia natural, el lector puede consultar el pasaje aquí citado en relación con su modo de reproducción. También dice que se observan los peces capturados durante su migración hacia el mar que tienen la parte izquierda de la cabeza hundida. En los capturados a su regreso se encuentra hundida la parte derecha de la cabeza. Qué interesante. Explica esto observando que la causa es obvia. Al pasar hacia el mar, se frotan contra las orillas del lado izquierdo. Al regresar, se mantienen cerca de la misma orilla y en ambos casos se apoyan contra ella para no verse obligados a desviarse en su curso por la corriente del río. Hablando del lago Moeris. A ver cómo dice acá en inglés. Ajá, Moeris. Ok. ¿A dónde me quedé? Ok. Heródoto dice que durante 6 meses el lago se vacía en el Nilo y los 6 restantes el Nilo lo abastece. Vamos a tomar una pausa, vamos a ver quién es este Heródoto, porque no tengo ni una idea. Heródoto. Heródoto de Halicarnaso, 484 AC a 425 AC, fue un geógrafo e historiador griego. Es conocido como el padre de la historia, entre comillas, en el mundo occidental por ser el primero en investigar y registrar de forma estructurada los eventos humanos. Ok, ahora sí ya sabemos quién es Heródoto. Ok, ahora vamos acá. Durante los 6 meses en que las aguas bajan, la pesca que se practica aquí provee el tesoro real de un talento de plata, unos 180
cada día. De nuevo, ¿qué es? Heródoto, volumen 2, página 149. La plata que producía la pesca de este lago se destinaba a comprar ropa y perfumes para la reina. Ahora Diod, ¿quién es? Diodoro, yo no qué sé. Volumen 1, página 52. ¿Quién es Diod? A ver. Diod. Espérate, no te me muevas. Sí. Ay, no. Como no sabemos historia, no sabemos ni quién fueron, ¿verdad? Diod, ok, es la abreviatura común de Diodoro Sículo. Diodorus Siculus, un famoso historiador griego del siglo I antes de Cristo, nacido en Agirio, Cilicia. Famoso historiador, Diodoro Sículo, ¿ok? Vamos a poner aquí Diodoro porque no sabemos ni quién era. No sabíamos. Diodoro. Actualmente el lago Moeri se explota para obtener 330 bolsas, como unos 193 al año. ¿193 qué? Yo no sé qué. ¿Dólares? ¿Pesos? Yo no sé. McCloud afirma que el lago Mensale ahora produce unos ingresos anuales del 800. Y tú te preguntas, ¿por qué están tristes? Porque su dinerito se les acabó, la comidita, su ingreso, están pobres básicamente. Y eso es lo que lleva al siguiente versículo. Ok, bolsas alrededor del año 53-64. Y eso es antes de Cristo. ¿Okay? La gran abundancia del pescado que producía el Nilo era un valioso recurso natural en un país que carecía de extensos pastos y grandes rebaños de ganado, y donde el grano era el principal cultivo. Cuando el Nilo, recuerden que para los egipcios ser shepherd, pastor, era una abominación. Cuando el Nilo inundaba el país y llenaba los lagos y los canales con sus aguas desbordantes, estos preciosos dones llegaban hasta las aldeas más remotas del interior del valle, y el abundante suministro del pescado que obtenían constituía un beneficio inicial en esta época del año. Wilkinson, Antiguos Egipcios, volumen 3, páginas 62 al 63. De ahí la multitud de la calamidad a la que se refiere el profeta. Cuando los lagos y canales se secarán, todo el país sufrirá. Y todos los que pescan con anzuelo, se menciona dos tipos de pescadores, los que usaban anzuelo y los que usaban red. Los primeros pescaban principalmente en los arroyos o canales que se abrían desde el Nilo para regar sus tierras. Para conocer los diversos métodos de pesca ilustrados con dibujos, el lector puede consultar la obra de Wilkinson, Los Antiguos Egipcios, volumen 2, página 21, volumen 3, página 53 y siguientes. Barnes, notas sobre la Biblia. Ahora otra cosa, cada vez que leemos aquí a río, río Nilo, también está hablando de lo que afecta o la influencia. Si el río Nilo está lleno, pues va a estar lleno los canales, los arroyitos y todo lo demás, ¿sí entienden? Entonces no literalmente en cada parte es el río Nilo, sino que también tiene su afecto a los demás. Entonces aquí solamente le voy a poner río. Como dije, ninguna de la palabra Yor dice río Nilo como nombre, solamente río, ¿ok? Ahora sí, vamos a los versículos. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén. Se repite la historia. Primero fue lo de Judá, ¿verdad? Y de Israel. A Judá le quitó Dios que el sustento y el soporte, todo el sustento de pan y todo el sustento de agua. Se repite la historia. El mismo castigo que Dios usó para Judá es el mismo castigo para Egipto. Aunque Egipto no son sus hijos por creación.
y Dios los puede castigar. En Ezequiel dice, además me dijo, hijo de hombre, aquí quebrantaré el sustento de pan. ¿Ok? Mira cómo dice, quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con cuidado. O sea que no van a comer hasta que se llenen. Va a haber hay un pedacito de pan, es lo que te tienes que comer. Y beberán el agua por medida y con asombro, para que les falte pan y agua, y se asombren unos con otros y se consuman por su iniquidad. Porque Dios castigó a la tierra de Egipto por su iniquidad también. ¿Ok? Mismos seres humanos, unos que aclaman ser hijos de Dios y que fallaron o pecaron o no están obedeciendo a Dios o no obedecieron a Dios, y otros que supieron de la majestad de Dios y siguieron siendo egipcios. ¿Ok? Aunque si hay una historia por ahí, dice que se dividió Egipto en un tiempo donde sí había creadores de Dios, pero esa historia no sé dónde está. No la he buscado básicamente. Solamente miré un video de un hermano que se llama Walter Byte o pastor. Ok, versículo 9. Estarán decepcionados los que trabajan con lino y los que peinan y tejen lino blanco. Bus. Moreover shall be confounded, avergonzados, decepcionados. Abad, they that work, trabajan, sirven o hacen, ¿verdad? Peset, me gustaría escuchar esa palabra peset en el hebreo. Ok, peset. Oh, ¿no es una F? Peset, maybe. The work. No es una P. Ay, aquí le puedo haber presionado. Strong's H6593. Pishtay. 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 Mira, que equivocaba. Pishtay. Ok, y esta palabra, fine. No era esa fine. Lino fino. Carded, combed. Carded Strong's H8305. Serika. Serika. Serica. Ay, qué mal yo pronuncio. Ok. Pues ya vistes. Ya se me olvidó la palabra, cómo se pronuncia. Ok. Ok. Pichet. Algo así dijo. Cerca. Ok. Lino, fibra utilizada como material para prendas de vestir. Serica, como lo dijo fine. Y la palabra cardado, que está peinado. Ok. Así es la palabra, como se dice en el castellano. Arag. En data weave. Tejer, tejida. Aquí era tejer. ¿Qué pasa aquí? Whore Networks, que simplemente significa color blanco. ¿Qué les pasó a los de la KJV? ¿Se les pasó algo? No sé. Pero bueno, son errorcitos, ¿verdad? Que pueden editar. Tienen la New KJV, no sé si diga mejor. No lo he investigado. Vamos a checar eso bien rapidito. 19.9. Ay, esto. ¿Dónde decía find? Wherever data working flags. O dice network, weave network. Acá dice fine fabric. Fábrica fina. ¿Es la diferencia ahora en la New KJV? More better stuff work, fine flags. Ok. Sí le cambiaron. Ay, me gustaría decirle todos los errorcitos que hay así. Pero el tiempo no lo hay. Ok.
Ahora vamos a leer este comentario. Los que trabajan con lino fino. Comentario del púlpito. En Egipto se tejía lino de gran finura y delicadeza para las vestimentas de los sacerdotes. ¿Sacerdotes qué? Que adoran imágenes. Las mortajas y los corces. Salomón importaba lino, hilo de lino de sus vecinos egipcios. 1 Reyes 10:28. Y los fenicios tela de lino para sus velas. Y las velas es la tela que usan para navegar sus botes de sus barcos, ¿ok? Ezequiel 27:7. Obviously, ¿no escogí el de Ezequiel? No. Ok. En el... ¿Qué dice ahí? En el declive general de la prosperidad. Yo no sé si la palabra declive es español. A ver, declive. ¿Cuándo yo he dicho declive? ¿Qué significa esto? Slope. Ok. En la caída. O en la subida general de la prosperidad. Whatever. Ok, ya. Sí, es una palabra en español. En el declive general de la prosperidad egipcia, causado por las circunstancias de la época, los fabricantes de lino sufrían. Sí, es declina. Decline or caída. En la caída general de la prosperidad egipcia. No vas a sufrir cuando todo está bien. Los que tejen redes, más bien los que tejen ropa blanca, probablemente se refieren a las telas de algodón. Ok, él está diciendo telas de algodón, pero el versículo no nos menciona algodón. Entonces, comenta al púlpito, estas 6 personas que compilan este libro, ahí están mal. Se confundirán, literalmente se enrojarán o se avergonzarán. Avergonzados sean todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorian en ídolos, adoren a él todos los dioses. Yo la tuve que arreglar ahí porque en inglés dice worship him. Ok, entonces yo ahí edité el versículo. Moab ha sido avergonzado porque fue destruido, aullad y gritad, anunciar en el Arnón que Moab ha sido devastado. De la misma manera como Dios castigó a Judá, a Egipto, a Moab. Dios es un juez justo. No trata a unos mejor, otros peor. Dios castiga justamente. Salomón mandó traer caballos de Egipto, una colección de lino. No dice hilo, dice colección. ¿Ok? Que pues no nomás es una bolita de hilo. Un montonal de hilo. ¿Ok? Los mercaderes del rey recibieron la colección de lino a cambio de un precio. He adornado mi cama con tapices bordados con lino fino de Egipto. Esa era otra de las mercaderías, trabajos de los egipcios. Versículo 10. Y te das cuenta, este estudio es bien simple. Pero luego vienen partes donde están difíciles, ¿verdad? Versículo 10. Y sucederá que serán destruidos sus propósitos, todos los que hacen dinero en estanques de criaturas. Este versículo fue muy difícil. Un poquito pues. Haya en Deshabi sucederá. Satal. Quisiera escucharlos todos, pero por tiempo no los voy a escuchar todos. In the purposes, propósitos, Daka, broken, quebrantados, destruidos, coal, todos, cada uno. Y te hace falta un puntito ahí. A ver si ya no hay errores. Seker,
En un comentario de uno de los comentadores pone Seker diferente con una C o con una Q. Qué chistoso, ¿verdad? Eso es algo que quisiera saber porque unos ponen una Q, otros ponen una K, una C. No entiendo. Esa palabra es luces. No tengo ni una iota. ¿Qué es luces? En inglés no sé. O sea, sé lo que dice la Blue Letter Bible. Interlinear. Luces. Ah, significa dinero, ganancia. Ok. A sluice is an artificial channel or trough for conducting water. Sí, en inglés sluice significa un estanque. Ok, entonces, pero la palabra original de sequer, vamos a ver esto. Come on. Higher wages. Son contratados y tienen que tener dinerito, ¿verdad? Entonces yo por eso usé esta palabra. Dinero, ganancia. Gem, ahí ya estamos, ahí vamos a escuchar cómo se dice esa palabra. Gem. A ver. Gem. Va a ser gem. Vamos a ver si sí. Agame? What? Strong's H99. A game. A game. Game. Ok. A game. Ay, no, yo no veo las palabras bien. Ponds, estanques, ok. Nefesh, esa palabra se me la sé antes de que estudiara el libro de Isaías. Nefesh, for fish, dice la KJV, y no tiene nada que ver con pescados, ni una palabra, no tiene nada en lo absoluto que ver con pescados, excepto que esa palabra dice espíritu, aliento, también dice mente, y también simplemente está refiriéndose a una criatura. Y mira que la palabra de Dios te pone tropiezos y te la pone difícil para que escudriñes más. No para que creas que, ay, tan facilito. No, uno tiene que escudriñar para que uno no se engañe. Entonces ahora puedes entender por qué puse estanque de criaturas. Porque no puedes decir estanque de almas. Aunque sí pudiera, porque los animales son, los peces son almas vivientes. Pero ahí se queda con criaturas. Que aquí no tengo ningún párrafo porque ninguno de los párrafos que leí me satisfied me. No estuve contenta con esos párrafos. Se enfocaban mucho en la palabra y decían, no es, unos decían que sí es pescado, otros decían no es pescado, pero luego tenían otras cosas que no me interesó. No sentía que era al punto o al grano, como decimos. Entonces aquí vuelvo a repetir Isaías 13:11. Y castigará al mundo por su maldad. ¿Por qué están sufriendo? Por su maldad. Y los impíos por su iniquidad. Y haré cesar la arrogancia de los orgullosos. Así como Judá y Israel fueron orgullosos y testarudos, así de esa misma manera fue la nación de Egipto y sus habitantes orgullosos. Entonces están sufriendo. ¿Y qué pasa? Hasta que uno no sufre, entonces uno se humilla. Tristemente, esa es la realidad de un ser humano. Hasta que uno no sufre, uno no sabe humillarse delante de Dios. Y humillaré la altivez, la arrogancia, el orgullo de los tiranos. Y el Señor habló a Moisés diciendo, dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los arroyos, sobre los ríos y sobre los estanques. Y eso comprueba que en aquel tiempo donde la nación de Israel estaba en Egipto, sí había estanques, ¿ok? Aunque no es como... Nomás es un versículo para usar que sí había estanques, es todo. Y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Y Joseas dice,
Por tanto, la tierra se lamentará y todos sus habitantes languidecerán. Dijo, este versículo también se puede haber usado en el otro, ¿verdad? En este versículo donde dice, en el versículo 8, o donde dice, sí, pues ahí dice, the waters are gonna languish. Se pudo haber usado en otra parte, donde están lamentándose, pero sí, ok, acá eran las aguas están. Sí, espero entiendan lo que estoy tratando de decir. Y todos sus habitantes languidecerán junto con las bestias del campo. Están tristes, ya no tienen sus pececitos, sus criaturitas para comer, para beneficiarse del dinero. ¿Ok? Junto con las bestias del campo y las aves del cielo, incluso los peces del mar, desaparecerán. Un castigo viene a la tierra de nuevo. Y si tú no tienes el Espíritu de Cristo para protegerte de esas 7 plagas venideras, entonces tú vas a hacer, se va a repetir esta historia sobre ti, básicamente, ¿ok? Es tiempo de arrepentirnos, solamente Dios nos puede dar ese arrepentimiento. No procede de nosotros, procede de que nosotros lloremos y aclamemos a Dios que nos ayude, que nos perdone, que nos salve, que nos purifique, que nos ayude a ser humildes, que ya no seamos arrogantes, ni, ¿cómo se dice la otra palabra que dijo acá? Ni altivos. Yo destruiré al hombre y a la bestia, destruiré a las aves del cielo y a los peces del mar y los obstáculos para los impíos. Esa palabra obstáculos es stumbling blocks, es como una piedra de tropiezo. Y exterminaré al hombre de la tierra, dice el Señor. ¿Quieres ser exterminado o quieres arrepentirte? Hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios te ama y quiere que tú seas fiel a Él. Es tiempo de arrepentirse. Cristo viene pronto. Arrepiéntate, pecador. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice al internet que se suba rápido este video para que llegue a tu pueblo. Gracias por tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús, perdona nuestros pecados. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted tiene su parte. Comparte el video. Invita a alguien al canal. Que todos sepan, everybody ought to know that Jesus lives. Que todos sepan que Jesucristo vive.